Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar inicio de la primer conferencia que estamos organizando de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el marco de las capacitaciones virtuales que vamos a estar ofreciendo. Así que bueno, en primer lugar agradecerle a todos ustedes. Ahí demoramos un poquito porque estamos puliendo algunos detalles, pero bueno, queríamos en primer lugar agradecerle a todos ustedes y darles la bienvenida. Bueno, este ciclo de capacitaciones, que ahora iniciamos el primero, un poco la idea es ofrecer en el marco de la situación que estamos viviendo de cuarentena obligatoria, jornadas y capacitaciones de la FACU, que la puedan aprovechar, destinado no solamente a estudiantes de la FACU, sino a técnicos, egresados, productores y público en general. Y bueno, y en esta primera instancia la idea es que podamos avanzar con el tema del silaje, un tema muy puntual para esta época del año, en donde hemos empezado a observar el avance de esta actividad. Y bueno, para esto la idea es plantear dos charlas, una que va a estar a cargo de Fernando Clemente y de Belén, y la segunda a cargo de Belén Pedraza, responsable del tambo del FACU. Así que bueno, vamos a dar inicio para no perder más tiempo y vamos a presentar al primer disertante, Fernando Clemente, de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros, en donde nos va a hablar la calidad para lograr las claves para lograr un silaje de calidad. Y inmediatamente después, mediante unas presentaciones, seguirá Belén y al último vamos a hacer algunas consultas. Así que el que tenga preguntas, les pido que la haga por el chat, así nosotros después las podemos leer al final de cada presentación. Y recuerden que las preguntas también pongan el destinatario, ya que vamos a tener dos disertantes. Así que bueno, le damos comienzo y espero que todos podamos disfrutar desde casa esta excelente jornada. Bien, bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? Primero agradecer la invitación. Realmente es un placer poder dar la charla con todos ustedes. Para empezar la charla, vamos a aclarar algunos puntos, algunos conceptos que generalmente manejamos. ¿Qué es silo? Generalmente todos decimos la palabra silo, y silo es la estructura donde se va a almacenar el material fermentado. Ensilaje es el proceso, bien, o sea, el proceso desde el que pasa la cosecha, se coloca el material en el silo y hasta que se logra la estabilización del material. Y silaje es el producto final, o sea, lo que nosotros le damos de comer a nuestros animales es silaje. Quería mostrarle las tendencias de silaje en Argentina. Estas son estadísticas de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Y quería destacar, esta es la campaña 18 y 19, la que vemos acá. Y quería compararla 10 campañas atrás con la 0809, donde no llegábamos al 1.000.000 de hectáreas y hoy estamos superando los 2 millones de hectáreas. La campaña 19 y 20 están en transcurso, está aproximadamente en 3/4 de campaña, así que una vez que termine la campaña vamos a tener las estadísticas de la campaña que se está desarrollando. Les quería mostrar las estadísticas de la campaña 18 y 19. Se hicieron 2.117.475 hectáreas, de las cuales el 51.4% fueron destinadas al cultivo, a la producción de leche, y el 48.6% a la producción de carne. Este es un dato muy importante, el 18.2 fueron almacenadas esas hectáreas como un silo aéreo y el 81.8 como silo bolsa. Si nos vamos unas 4 campañas para atrás, esto no era así, se predominaba el silo aéreo y ha avanzado mucho en estos últimos años el uso del silo bolsa.
El 58.5, casi un 60% de las hectáreas es un cultivo de maíz. El 17.2 es el cultivo de sorgo. Entre los dos cultivos hacen el 75% de las hectáreas que son destinadas a silaje. Y después tenemos alrededor de un 25%, en este caso un 24,3%, de lo que es verdeos y pastura, que entran en esta categoría alfalfa principalmente, verdeos de invierno y alguna pastura megatérmica como un gato panic principalmente. Otro dato a destacar, es importante que el 40.6% de las hectáreas de maíz y sorgo fueron inoculadas. Esto también está creciendo bastante. Veníamos con un promedio de alrededor del 30% y estos últimos años hemos crecido casi un 10% más. Y lo que también es importante destacar, la inoculación en verdeos y pasturas, estamos por arriba del 90%. Esto es muy importante porque esto significa que la gente tomó conciencia que no podemos hacer un silo de calidad de verdeos y de pasturas sin inocular. La tendencia en el uso de silajes a nivel mundial se está implementando. Hay una tendencia que en las dietas de los rodeos aumentar la participación de silaje, de forraje principalmente lo que es silo de maíz y silo de alfalfa. Este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos para producción de leche, pero también es una tendencia en la producción de carne. Y por esto nos lleva a varios desafíos. Uno es mejorar la utilización de nitrógeno, o sea, reducir la proteólisis de la proteína durante la etapa de ensilado. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que toda la proteína que nosotros cosechamos, cuando llegue a la boca del animal, esté el mayor porcentaje disponible y digestible para el animal, que durante el proceso de conservación no tengamos reacciones, no tengamos algún mecanismo que me haga perder esa proteína, desnaturalizar. Concentrar mayores niveles de energía en silos de maíz, o sea, concentrar mayor cantidad de almidón, por lo tanto vamos a buscar maíces con buena producción de grano. Aumentar los niveles de fibra digestible. Como vamos a aumentar los niveles de fibra en la dieta, esa fibra que nosotros le vamos a estar aportando al animal, necesitamos que sea altamente digestible y aprovechable para el animal. Y si hablamos de silaje, hablamos de un proceso de conservación. ¿Y qué es conservación? Es mantener y cuidar las propiedades y características de un material a lo largo del tiempo. ¿Bien? Y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que ningún proceso de conservación mejora la calidad inicial del material. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta, que tenemos que, a la hora de hacer un silo, tenemos que tener un ensilaje, tenemos que tener en cuenta que la calidad potencial de ese silaje es el cultivo en pie. Entonces, nuestro objetivo es mantener la calidad del cultivo en pie hasta que llega a la boca del animal. Existen dos grandes grupos como método de conservación. Uno es a través de una atmósfera normal. Esto quiere decir que no se cambian las condiciones de gases atmosféricos, que puede ser a través de silos de chapa, hormigón, grano seco, o si no en heno, en forma de rollo y fardo. Y otro que es una atmósfera modificada, quiere decir que le cambiamos las condiciones de los gases atmosféricos, y puede ser a través de un proceso fermentativo o sin fermentación. Lo que es un proceso fermentativo puede ser a través de un silaje, de un grano húmedo, enolaje, herlaje, y sin fermentación puede ser un grano seco y heno en bolsa. Bien. Cuando hablamos de forraje conservado o el proceso de forraje conservado, indirectamente nosotros nos imaginamos cuando la máquina está en el campo y tenemos que cosechar ese forraje. Bien. Y esto empieza mucho antes, empieza con una planificación. Bien. Entonces, empieza luego con una agricultura. Lo que yo le llamo agricultura es todo el proceso de implantación y todo el crecimiento del cultivo y los cuidados que hay que tener ese cultivo para poder lograr el mayor potencial posible. Una buena cosecha, terminar el punto óptimo de cosecha y hacer una buena cosecha, un excelente almacenamiento
y un muy buen suministro ¿bien? Esto es muy importante porque cada paso que nosotros hacemos en este proceso, cada paso malo o cada circunstancia que no podemos hacer correctamente, vamos a estar perdiendo calidad, o sea, de la calidad potencial que tenemos cuando el resultado va a ser mucho menor. Vamos a empezar con la planificación. ¿Qué datos yo tendría que recolectar para hacer una buena planificación? Primero, ¿qué lote voy a sembrar? ¿Qué cantidad de animales voy a alimentar? ¿Qué consumo por animal? Proyección de rodeo, necesidad de alimento, qué híbrido y qué cultivar se me adapta bien a las condiciones que yo tengo en cada caso determinado, qué calidad yo voy a buscar, qué calidad me dice el nutricionista de cada establecimiento que necesita para poder obtener mayores rendimientos animal, ¿no? Una vez que yo ya tengo el cultivo en el campo, ya empezamos con una planificación que es toda una logística previa a la hora de hacer un silaje, que es la elección del contratista, lugar donde voy a confeccionar el silo, no que cuando llegue el contratista y tengo que estar buscando los lugares, acondicionar ese lugar. El estado de los caminos es fundamental. Nosotros necesitamos que la cosecha sea en el menor tiempo posible. Es por eso que le tenemos que dar toda la infraestructura correcta al contratista para que pueda realizar su trabajo. Elegir la estructura del silo, si voy a hacer un silo bolsa, un silo aéreo. El dimensionamiento de esos silos, saber qué tasa de extracción voy a tener, cuánto alimento yo voy a dar por día y dimensionar correctamente el silo. Estos son todos temas que vamos a ir desarrollando durante la charla. ¿Cómo vamos a tapar ese silo? ¿Qué material vamos a usar? Tipo de silo, puede ser un silo bolsa, bien, me imagino que ya todos lo conocen, el silo bolsa, o silos aéreos, y esto tenemos dos grandes grupos, que es el torta, que se le llama el silo torta, significa que no tiene paredes alrededor, y los silos bunker, que pueden tener dos o tres paredes, pueden ser, como se ve en la foto, paredes de hormigón, algunos hay paredes de tierra, otros confeccionan paredes con dos silobolsas, colocan dos silobolsas y en el medio confeccionan el silo. Luego pasamos a la parte de agricultura, que yo le llamo, que es toda la implantación de cultivo. Yo le puse, a mí me gusta utilizar la agricultura de precisión porque tenemos que pensar al forraje lo mismo que si fuese un cultivo para grano. En cada lugar saber cómo se manejan en cada lugar, comprar semillas de calidad, un análisis de suelo, fertilización adecuada, hacer buenos análisis de suelo para saber cuánta fertilización se necesita, correcta densidad de siembra. Esto es importante, que en cada zona empezar a hacer investigaciones propias en cada establecimiento y ver qué densidad se adapta mejor, obtengo mejores resultados, una correcta implantación. Post-emergente, un buen control de maleza, un buen control de insectos, buen control de enfermedades, fertilización. Tenemos que tener en claro que la calidad potencial de nuestro silo la vamos a estar haciendo en el cultivo. O sea, si tenemos buenos cultivos, vamos a obtener buenas calidades de silo. Si tenemos cultivos de baja calidad, no buenos rendimientos, el silo, por más que hagamos una excelente confección de silo, no vamos a obtener una buena calidad. Y llegamos al momento de la cosecha y tenemos que determinar el momento óptimo de cosecha. ¿Y qué buscamos nosotros en ese momento? Buscamos máxima calidad, pero también máxima cantidad. Y tenemos que, cuando se crucen esas dos curvas, es el momento óptimo de cosecha. Y si hablamos de alfalfa o de leguminosa, tenemos que saber cuándo nosotros tenemos que cosechar, o cortar esa alfalfa para obtener buenos volúmenes y muy buena calidad. Generalmente hay alfalfas que son bajas en lignina, ya en el mercado en Argentina, donde ya podemos esperar un poquito avanzada la floración para cortarla bien y obtener grandes volúmenes, o sea, mayores volúmenes con una muy buena calidad, pero en las alfalfas convencionales que tenemos,
para obtener muy buena calidad necesitamos cortarla en botón floral o en prebotón. Estamos resignando, ahí resignamos cantidad, pero obtenemos muy buena calidad. Y para lo que es alfalfa, cuando nosotros, cuando tenemos el punto óptimo de una buena calidad y cantidad, la materia seca de esa alfalfa es muy baja. Por lo tanto, lo que sí o sí necesitamos es cortar la alfalfa, hacer un preoreo en el campo, que esa alfalfa se seque durante unas horas y después cosecharla y embolsarla. Después vamos a hablar un poquito más adelante de por qué esto. Y en lo que es maíz, lo que buscamos es tratar de almacenar la mayor cantidad posible de almidón, bien, en el grano, y niveles buenos de materia seca para un correcto almacenamiento. Pero para esto es muy importante conocer cómo varía la materia seca en la misma planta. En la parte basal de la planta, o sea, en la parte de abajo de la planta, es donde se acumula la mayor cantidad de agua y donde tenemos bajos porcentajes de materia seca. La parte de arriba, donde ahí tenemos mediano nivel de materia seca. Y en la parte de la espiga, que es la parte media, que en los órganos reproductivos, es donde se acumula la mayor cantidad de materia seca y donde esa materia seca es altamente digestible. En el sorgo, por ejemplo, la parte donde más se acumula materia seca y altamente digestible es en la panoja. Y les quería mostrar en la Universidad de Villa María, cómo varía 25,5 a 30 centímetros 26,8 y a 45 centímetros 31,3. Entonces esto es una herramienta excelente para tener en cuenta que si nosotros tenemos que entrar a un cultivo por falta de comida anticipado, donde tiene baja materia seca, una de las estrategias que podemos hacer es aumentar la altura de corte, y ahí voy a cosechar una materia seca un poquito más alta. Y en el caso que se nos pase un poquito el maíz, porque en el momento que ya estaba listo para entrar a cosechar, nos llovieron 100 milímetros y esto se atrasó una semana, 10 días, se nos pasó de materia seca. Una de las estrategias que podemos tomar es bajar la plataforma de picado. ¿Y cómo hacemos el muestreo del maíz, el muestreo para determinar el momento óptimo de materia seca? Nos podemos ayudar con una imagen satelital para ver la homogeneidad de ese lote y para ver las distintas zonas del lote, sacar plantas representativas de todo el lote, bien, buscamos plantas representativas, cortarlas a la altura de corte que yo luego, cuando vaya a la máquina a 25 centímetros, cortar cada planta a 25 centímetros. Luego, nosotros ahí lo que ustedes pueden ver acá, en esto es una moledora de grano, una Loito, una moledora de grano vieja, que lo que le hicimos, le cambiamos la zaranda y le pusimos una zaranda un poco más grande, y por ahí pasamos las muestras por acá, procesamos las muestras, también podemos usar chipeadoras de jardín. Una vez que chipeamos todas las plantas, ese material lo mezclamos bien y más o menos, depende de la chipeadora, me queda así el material. O sea, pasamos planta entera, incluyendo espiga. Una vez que tenemos ese material, lo mezclamos bien para sacar una muestra representativa y la hacemos materia seca. Si estamos en el campo, es muy importante hacer materia seca. Una herramienta útil es el microondas, si no existen varias otras herramientas, pero determinar la materia seca. ¿Y cuál debería ser la materia seca de cosecha? Es muy importante conocerlo. Estos son datos de un campo donde trabajamos, donde ya hace 7 años que se va midiendo la materia seca en el momento de la cosecha y luego ya el silo estabilizado. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Que desde la materia seca de la cosecha hasta el silo estabilizado, estamos entre 2 y 2 puntos menos de materia seca en el silo estabilizado. Entonces, si el nutricionista me dice, mira, yo quiero un silo
de 36% de materia seca, yo tengo que estar entrando al lote cuando ese cultivo mínimamente tenga 38% de materia seca, porque yo sé que luego en el proceso fermentativo, y ya luego vamos a ver por qué y qué es lo que pasa, voy a estar perdiendo entre 2 puntos y 2 puntos y medio de materia seca. Lo mismo pasa con el resto de los cultivos. Llega la máquina en el campo, está el contratista y empezamos a trabajar. Y al igual que grano, donde hacemos controles de cosecha, tenemos controles de cosecha para la cosecha de forraje, ¿no? Primero, si nosotros al contratista le decimos, mira, lo quiero 25 centímetros de la altura de corte, tenemos que ir al lote y controlar que la altura de corte sea realmente la que nosotros le dijimos. Uniformidad de picado, esto es muy importante para lograr una buena compactación, un buen llenado de bolsa, una buena compactación en el silo aéreo, y también luego para cuando nosotros estemos dando ese silaje, perdón, el animal no me puede elegir. Si tenemos fibras largas, más cortas, el animal va a estar determinado también por el objetivo que me plantee el nutricionista. Yo trabajo con nutricionistas que a lo mejor quieren una fibra de 19, 20 milímetros y tengo otros profesionales que me piden 12 milímetros. Entonces, siempre mi consejo es preguntarle al nutricionista qué calidad tiene, tanto sea qué calidad quiere, tanto sea química, para tratar de buscar esa calidad, como también física, el tamaño de fibra. El quebrado de grano es muy importante. En la próxima diapo vamos a ver por qué es importante. El estiramiento de la bolsa y la materia seca. Una forma de controlar tanto uniformidad de picado, tamaño de picado y quebrado de grano son las bandejas de Pentec, como vemos acá. En silaje usamos 3 bandejas, pero si queremos evaluar TMR, viene una cuarta, pero vamos a hablar específicamente de control de cosecha. La bandeja de arriba tiene 19 milímetros de diámetro cada orificio, bien. La bandeja del medio tiene 8 milímetros de diámetro y la del fondo es una S, bien. Colocamos una cierta cantidad de material en la bandeja de arriba y luego a través de un protocolo que después si quieren lo podemos comentar, pero el protocolo es fácil, son 5 movimientos oxidados, o sea, 5 movimientos por lado y tenemos que dar 2 vueltas, o sea, en cada lado hacer 5 movimientos y tenemos que dar 2 vueltas a las bandejas. Una vez que hicimos ese protocolo podemos pesar el material que nos queda en la primera bandeja para ver el porcentaje de fibra que yo tengo en el material. Obviamente que esto va a estar condicionado por el tamaño de picado que me pidió el nutricionista. La bandeja del medio es muy importante para ver el quebrado de grano. ¿Por qué? Porque el diámetro de cada orificio en la bandeja del medio tiene 8 milímetros. Y el grano de maíz, normalmente entero, tiene 10 milímetros. O sea que si el grano está entero, va a quedar todo en la bandeja del medio. Si el grano está procesado, tiene que quedar todo el grano abajo. Esta es una técnica importante para controlar el quebrado de grano. A veces queda algún grano en la bandeja del medio, pero yo tengo que ver y seleccionar ese grano. Y ese grano por lo menos tiene que estar partido en 2, para que esté realmente craqueado, como le decimos, ese grano. La biografía internacional te dice que para que un grano esté correctamente craqueado tiene que estar craqueado en 4, pero bueno, vamos a bajar un poquito las exigencias y tiene que estar craqueado en 2. Nada de tocado, no, sí o sí craqueado en 2. El estiramiento en la bolsa, lo que es en caso de un silo bolsa, es muy importante. Como ven acá en la foto, lo que se está midiendo es el estiramiento de la bolsa. Todas las bolsas tienen una regla. Bien, es importante destacar que esta regla tiene que ir bien en el medio de la bolsa, o sea, en la panza de la bolsa. Si yo me paro frente, en el costado de la bolsa, tiene que estar bien en el medio. Bien, ¿y por qué es importante? ¿Dónde va la regla, esta regla? Porque por cada, acá en el medio se estira un 1%, arriba se me está estirando un 3%, ¿bien? ¿Y cuál es el máximo de estiramiento que yo tengo que tener en el medio? Un 10%.
Si ustedes se ponen a ver, distintas marcas tienen una regla de 40 centímetros y te dicen que se tiene que estirar hasta 44, es un 10%. Otras marcas tienen un 30 y te dicen que el máximo estiramiento es 33, es otro 10%. Y hay otras que tienen 20 y te dicen máximo 22. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que en el medio de la bolsa se tiene que estirar máximo un 10%. ¿Y por qué es esto? Porque si no, ya más de un 10%, las cualidades, las características del plástico se pierden y podemos tener problemas de que se abren las bolsas y de rotura de bolsa. ¿Por qué es importante el procesado de grano? Primero, porque el grano, toda en la parte de afuera del grano, tiene una proteína que se llama ceína, que cuando entra, que ese grano entra en el rumen del animal, las bacterias del rumen es muy difícil, les lleva mucho trabajo romper con esa proteína y llegar al grano de almidón. Entonces, si nosotros le rompemos esa proteína, o sea, le rompemos esa barrera a las bacterias, estamos facilitando el trabajo y vamos a aumentar la digestibilidad de ese almidón. Y obviamente, a medida que el grano es más duro, bien, a medida que acumulamos mucho más almidón, el craqueado se vuelve más importante. Y otra importancia que tiene el craqueado, el procesado de grano, es sobre la densidad. Fíjense, lo que ocupa acá un grano entero sobre una superficie. Y si yo craqueo el grano, fíjense que yo puedo obtener muchas mejores densidades, y si es una bolsa puedo aumentar la cantidad de kilos por metro en la bolsa. O sea que el craqueo de grano me va a facilitar, o sea, me va a ayudar a la digestibilidad de ese almidón y también a aumentar las densidades en el silo. Bueno, acá les quería mostrar los distintos procesadores de grano que tienen las máquinas, pero ya últimamente este es un procesador de grano nuevo que se llama Sherlish, que ya una de las marcas ya viene con ese craqueador. Y las otras marcas, todas las máquinas nuevas que están entrando al país ya vienen con este cracker. La importancia de la materia seca. Este lío de líneas se lo voy a resumir, voy a tratar de resumírselo lo más fácil posible. Acá ven la tasa de crecimiento de cada microorganismo según la humedad de leguminosa y de gramínea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con la materia seca, lo que voy a hacer, le voy a preparar la cancha, por así decirlo, a las bacterias ácido-lácticas, que son las que yo quiero que predominen mi fermentación en el silaje. La ventaja en las bacterias ácido-lácticas con respecto a los otros microorganismos es que tienen mayor poder de resistencia a la presión osmótica, o sea, que le gusta una cancha más seca. Entonces, si yo hago los hilos por arriba del 35% de materia seca, lo que le estoy haciendo es dándole todas las condiciones a esas bacterias ácido-lácticas para que predominen la fermentación. Y para entender un poquito esto, primero vamos a entender cómo es el fermentativo una vez que el material está dentro de la bolsa o dentro del silo aéreo y qué es lo que pasa. Primero, una vez que se cierra el silo, hay una fase aeróbica, ¿bien? Que todos los microorganismos, hongo, levadura y otras bacterias aeróbicas tienen actividad. O sea, ¿qué pasa con esto? Estos microorganismos me consumen azúcares solubles y me producen dióxido de carbono, agua en forma de vapor y calor. Y esa agua en forma de vapor que se genera en este proceso, más la respiración del propio material, choca, o sea, ese vapor choca con toda la masa ensilada, se condensa y esto hace que me disminuya la materia seca. Entonces, esto es el factor de por qué cuando yo mido la materia seca en el momento de cosecha y luego mido la materia seca en el material ya estabilizado, es por eso que yo tengo entre 2 puntos y 2,5 puntos de diferencia. Esta fase es una fase netamente de pérdida, o sea, estoy perdiendo calidad y tiene que ser lo más corta posible. Por eso es muy importante la compactación, de tratar de dejar la menor cantidad de oxígeno remanente
en el silo para que esta fase sea lo más corta posible. Una vez que se consumió todo el oxígeno, empieza la fase aeróbica. Y acá tenemos la gran competencia y por eso la importancia de la materia seca, como les venía explicando. Tenemos una gran competencia entre bacterias lácticas y bacterias acéticas. La ventaja de las bacterias lácticas es que por cada molécula de azúcar soluble consume gran cantidad de ácido láctico. Y ese ácido láctico tiene un poder acidificante mayor que el ácido acético. Bien, y las bacterias que producen el ácido acético, bien, son muy poco eficientes, o sea que por cada molécula de azúcar soluble produce poca cantidad de ácido acético y encima ese ácido acético tiene poco poder acidificante. Entonces, es por esto que yo lo que quiero es que predominen las bacterias ácido láctico en el proceso fermentativo. Esto va a ser hasta que llegue un pH de estabilización, donde ya ningún tipo de microorganismo que tenemos en esa masa ensilada tenga actividad. Y llegamos a la fase estable. Que mientras no le quede la condición, o sea, que mientras no ingrese oxígeno, no ingrese humedad y no ingrese luz a esa masa ensilada, yo puedo mantener la calidad, o sea, la característica y propiedad de ese material a lo largo de todo el tiempo que yo necesite. ¿Y cuándo se rompe esta fase? O sea, ¿cuándo termina esta fase? Cuando ingresa oxígeno. Y el oxígeno puede ingresar porque abrí el silo y voy a consumir ese material, o porque se me rompe la bolsa, y después vamos a hablar qué es lo que pasa. Bien, entonces, por eso es muy importante mantener la hermeticidad de los sistemas. Y para hacer un buen silaje tenemos que saber cuál es nuestro mayor enemigo. Y esta es una diapo que a mí me gusta mucho. Y tenemos que conocer ese enemigo. Y nuestro mayor enemigo es el oxígeno. Y como dice un colega amigo, el oxígeno es como la humedad en las casas. Se nos mete por todos lados. O sea, nosotros tenemos que estar muy atentos a que ese material no le entre ni una molécula de oxígeno, porque si no se activan procesos de deterioro del material. Bien. Entonces, una vez que sabemos esto, vamos a ver las claves para una buena confección de silos aéreos. Primero, una buena compactación, como hablamos antes. Tenemos que tratar de dejar la menor cantidad de aire, de oxígeno, en esa masa ensilada. Hermeticidad, lo mismo. Estamos luchando contra el oxígeno. Uso de inoculante. ¿Qué quiere decir uso de inoculante? Es agregarle bacterias ácidos lácticas a ese material para que se produzca una buena conservación. ¿Qué significa esto? Que nosotros de jugar 11 contra 11 estamos agregándole jugadores a las bacterias ácidos lácticas para que ganen el partido y se llegue a ese pH de estabilización mucho más rápido. Óptimos niveles de materia seca, ya explicamos por qué estos óptimos niveles, y un correcto dimensionamiento. ¿Y por qué un correcto dimensionamiento? Estamos hablando que nuestro mayor enemigo es el oxígeno. Bien, cuando nosotros abrimos ese silo para consumirlo, ese oxígeno está estudiado que por más denso que sea el material, entra hasta 1,5 metros. Bien, si nosotros, imagínense que entra 1,5 metros, si nosotros tenemos baja tasa de extracción, por ejemplo 10 centímetros, vamos a tardar 15 días para llegar a 1,5 metros, y cuando lleguemos a ese material, imagínense, tuvo 15 días expuesto el oxígeno. O sea, ¿qué le voy a dar de comer yo a mis animales? Prácticamente nada, ceniza. Bien, normalmente se hablaba que las tasas de extracción ideal eran 30 centímetros por día, pero hoy nosotros ya estamos dimensionando para silos aéreos, silos para consumir 80 centímetros por día. Y en silos bolsa, esto también es muy importante. Y tenemos que tratar de consumir en silos bolsa mínimamente 1 metro de bolsa por día, para que no tengamos estos deterioros. Lo que pasa en el silo bolsa, tenemos densidades muy variables en todos los extractos de la bolsa. Y en algunos lugares tenemos densidades muy bajas. Eso es por un proceso físico de las propias embolsadoras. Entonces, esto hace que el aire entre mucho más fácil. ¿Bien? Entonces tenemos que mínimamente, para entregar material fresco todos los días, mínimamente extraer 1 metro por día en lo que es bolsa.
Y esto es un trabajo que se hizo en la Universidad de Villa María allá por el año 2008, 2009, 2010, los 3 años, donde se salieron a monitorear, esto es silo aéreo, donde se salieron a monitorear silos aéreos por todo el país, se monitorearon más de 500 silos. Bien, yo tuve la suerte de participar. ¿Y qué se hizo con todos esos datos? Para explicar un poquito este gráfico. Todos estos datos es como que se subieron a una nube y a través de un programa de estadísticas se acomodaron todos estos datos. ¿Y qué es lo que, y cómo se lee? Vamos a poner que la digestibilidad de la materia seca es el componente de calidad por excelencia para ver la calidad de nuestros silos, ¿bien? Todo lo que está de la digestibilidad de materia seca tenga un ángulo mayor a 90 grados, quiere decir que tiene una correlación negativa. O sea, a más FDA y a más FDN voy a tener menor digestibilidad de materia seca. Y todo lo que está por abajo de 90 grados tiene correlación positiva. Y todo lo que está más cerca, bien, de la digestibilidad de la materia seca, quiere decir que esas variables tienen un peso mayor que las otras variables. Entonces, ¿cuáles son las variables más importantes en un silo aéreo para obtener mayor cantidad de digestibilidad de materia seca? Buenas densidades, bien, y tapado. Densidad y tapado. ¿Y cuál es densidad? Se toma como un mínimo de densidad, o sea, de compactación, tener 250 kilos de materia seca por metro cúbico. A partir de ahí, ya este gráfico ya cambia y la densidad deja de ser menos importante. ¿Cómo logramos una buena confección en un silo bolsa? Longitud de picado, homogeneidad de picado y granos procesados, o sea, que mucho cracker. Esto me va a beneficiar a tener mayor compactación dentro de la bolsa. El largo del túnel de la embolsadora, esto es muy importante. Mientras más largo es el túnel de la embolsadora, la presión que ejerce la máquina, o sea, la presión que ejerce el material, la compactación del material se va a dar sobre el fierro y no sobre la bolsa. Entonces vamos a poder darle mejor compactación al material. Generalmente la fábrica de embolsadoras vienen con túneles cortos. Lo que se hace es se pide un adicional donde se pone, porque el problema es para trasladar las embolsadoras, por eso los túneles son cortos. Se le pone un adicional a ese túnel, se hace un túnel más largo y podemos meter mayor cantidad de kilos y tener mejor compactación en la bolsa. Aparte salen las bolsas mucho mejor. Terrenos firmes, parejos y bien drenados. Esto me va a facilitar mucho, me va a facilitar el uso de la embolsadora, el trabajo de la embolsadora, sin presencia de maleza. Esto es muy importante, sobre todo una vez que ya está armada la bolsa, para no tener roedores, por nada que me pueda romper la bolsa. Óptima materia seca, ya hablamos por qué. Y yo acá puse clima, y esto es muy importante saberlo. No es lo mismo hacer una bolsa 15 de noviembre a las 2 de la tarde que 15 de abril a las 2 de la tarde, para poner la misma hora. El 15 de noviembre a las 2 de la tarde tenemos en algunos lugares 40 grados de calor, ¿bien? Y el plástico, tenemos que tener mucho cuidado con la presión de la bolsa porque el plástico se estira mucho más fácil. En abril le podemos dar un poco de presión, ¿bien? Esto es muy importante saber esto para ir controlando el estiramiento de la bolsa. Vamos a hablar de inoculantes. Vamos a hablar de inoculantes. Tenemos dos tipos de inoculantes, de primera generación y de segunda generación. De primera generación están compuestos por bacterias homofermentativas, o sea, son bacterias que producen un solo ácido, ¿bien? Que es el ácido láctico. Estamos agregando bacterias ácido lácticas. Y inoculantes de segunda generación, que aparte de estas bacterias homofermentativas, tenemos bacterias heterofermentativas, ¿bien? Que me producen, aparte de estas bacterias heterofermentativas, aparte de ácido láctico, me van a producir ácido acético.
¿Y para qué me ayuda este ácido acético? Me ayuda que cuando yo abro el silo, ese ácido acético demora el desarrollo de levaduras y hongos, ¿bien? Demora el proceso de deterioro. Vamos a ir apurando. Una vez que nosotros terminamos con la bolsa, se va el contratista, ¿nos tenemos que relajar? No nos tenemos que relajar, ¿bien? ¿Por qué? Porque la bolsa se rompe, y se rompe porque tenemos perros, roedores, chicos, grandes, se rompe porque lo enganchamos con el mixer. Entonces, hacer controles periódicos, y siempre tanto en bolsa como en silos aéreos, siempre controlar que el plástico esté siempre sano. Porque, ¿qué pasa cuando ingresa oxígeno a esa masa ensilada? Cuando ingresa oxígeno, las levaduras se activan, empiezan a consumir ese ácido láctico, ¿bien? Una vez que pasa esto, se incrementa el pH, con oxígeno y pH altos empiezan a funcionar los hongos y generan dióxido de carbono, agua y calor. Y también, aparte de esto, que hay un proceso de deterioro del material, también podemos tener mayor producción de micotoxinas, ¿bien? Entonces, por eso es muy importante mantener la hermeticidad de los silos. Los silos, como les decía, se rompen, entonces es importante los controles periódicos y donde vemos, aunque sea mínimo un agujerito, vamos y tapamos. La extracción es muy importante, primero por una pérdida en cantidad y otra por una pérdida de calidad. Generalmente nosotros vamos con la pala, encaramos el silo y le levantamos. Y cuando levantamos estamos rompiendo con densidad. Y cuando rompemos con esa densidad le estamos dejando, permitiendo el oxígeno que entre mucho más rápido. Yo digo que le estamos construyendo autopista al oxígeno para que ingrese y me deteriore ese material. Y no solamente en calidad, sino lo que nosotros vemos mucho, que estamos perdiendo mucha cantidad en los silos por extracciones deficientes. Este es un buen manejo de un silo. Fíjense la pared de ese silo, muy bien manejado. Suministro. El suministro es muy importante, porque siempre tenemos que darle a nuestros animales material en condiciones óptimas, ¿bien? Y también es muy importante hacer un buen suministro para no perder mucha cantidad de material. Es mucha plata que está en juego. Bueno, acá lo voy a resumir muy rápido porque me están apurando. La importancia de analizar. Esto es en una base de datos de un laboratorio. Seleccionamos los 200 últimos análisis de silo de maíz. Clasificamos los 5 primeros. Le hicimos un promedio. Los 5 de inferior calidad hicimos un promedio. Y los 5 de menor calidad. Y el promedio de los 200 análisis. Acá ven los de inferior calidad. Este es el promedio y este es el promedio de los 200 análisis en total. Es muy importante analizar porque no solamente tenemos que saber la cantidad de material que tenemos, sino la calidad de ese material. Y a lo mejor pasa que tenemos una bolsa de muy baja calidad y debe dárselo a nuestro rodeo de punta, por así decirlo, se lo podemos dar a categorías que son menos exigentes, ¿bien? Y no estamos perdiendo en producción. Con un colega, lo que hicimos, un colega nutricionista, lo que hicimos es agarramos los análisis de estos promedios de máxima calidad, el promedio de los 200 análisis y el promedio de los de inferior calidad, y los pusimos en un programa de nutrición, ¿bien? Mantuvimos una dieta base, y lo único que le cambiamos es la calidad del silo de maíz. Con el promedio de los 200 análisis, nos dio que nuestros animales podrían estar produciendo 28 litros de leche cada animal, ¿no? Con dietas de inferior calidad, 26 litros. Y lo de máxima calidad, 30 litros. Fíjense que entre lo de inferior calidad y lo de máxima calidad tenemos 4 litros de diferencia, ¿bien? Y yo hice un resumen, esos 4 litros de diferencia son 72 pesos por día, a un valor de leche de 18 pesos, que es más o menos lo que se están manejando. Si tenemos 100 vacas, son perdiendo por día, y si lo pasamos al mes, son 216.000 pesos que estamos perdiendo.
y hacer un silo de buena es control y es una decisión que yo le digo. Entonces tenemos que ser muy eficientes en esto. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que lo que viene primero es aplicar todo lo que venimos hablando, que se está empezando a aplicar cada vez más, pero tenemos mucho todavía que mejorar. Y ahora les quería mostrar esta foto. Este es un viaje que hizo la cámara a Nueva Zelanda en el año 2013. Este es el centro operativo, como yo le digo, de un contratista. Y este señor está monitoreando las máquinas que tiene este contratista desde su base. Está controlando todo lo que está pasando con la máquina. ¿Bien? Y hoy, en el sector de calidad, mapeo de rendimiento, las regulaciones son automáticas, comunicación permanente entre el maquinista que va arriba, el dueño y la empresa de maquinaria. Y yo les quería mostrar que eso en Argentina ya lo tenemos. Estas son fotos de un lote que se picó el 10 de abril, un lote cerquita acá de Villa María. Este es el mapa de rendimiento que me tiró la picadora. Esta es la picadora trabajando en un lote. Yo voy viendo en tiempo real. Es una captura de pantalla de hoy al mediodía de un contratista de acá de Villa María. Fíjense que acá está el punto en Villa María. Y él tiene dos máquinas cerca de Playosa y una máquina trabajando bueno, hoy están en un campo en el norte de Córdoba. Entonces, él, con estas aplicaciones, puede monitorear dónde están sus máquinas, a qué hora arrancan, si está puesto el cracker o no está, consumo de combustible, desde la empresa de maquinaria le dan soporte, ¿bien? Entonces le avisan, che, mirá, tenés este defecto, esta correa tiene tantas horas, hay que cambiarla, fíjate. Entonces, bueno, esto es lo que se viene y lo que está. Todavía tenemos mucho que trabajar, sobre todo en esta parte de imágenes satelitales en los forrajes conservados. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé de tiempo. Dejo lugar a Belén. Buenísimo, muchas gracias, Fernando. Bueno, antes de seguir con Belén, les queremos recordar que esta jornada, bueno, en primer lugar fue organizada en conjunto con la Secretaría de Extensión, la Secretaría del Campo de Escuela, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y también especialmente con Agro Global, en el cual desde la facultad tenemos un convenio que venimos desarrollando hace poco. Y particularmente, antes de presentarla a Belén, recordarles que bueno, esta charla va a sumar 4 horas al programa de BPA, que son Buenas Prácticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, en donde para acreditar estas horas, ahí tenemos en el chat y en la pantalla el número de WhatsApp, que tienen que mandar su nombre y su quit, así pueden acreditar las 4 horas. Bueno, en la siguiente charla vamos a contar con la participación de Belén Pedraza. Bueno, ella es ingeniera agrónoma, docente de la Cátedra de Producción de Leche, y nos va a hablar un poco sobre la producción de silaje y el manejo que se está haciendo en el campo de escuela de la facultad. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Un poco la idea, ¿se ve bien ahí? Un poco la idea de este PowerPoint muy breve era comentarles básicamente qué es lo que se hizo en el campo de la facultad respecto a el control de cosecha que comentaba Clemente. Una de las cosas bastante importantes que de recalcar es que tuvimos mucho asesoramiento de Clemente, asesoramiento virtual durante la
la realización de la campaña de silaje, así que bueno, agradecerte públicamente también. Bien, si bien me voy a centrar en lo que es a ver, no se compartió la pantalla. Bueno, creo que ahí se ve. A ver. Ahí está. No sé si... ¿Se escuchó? Sí, se ve perfecto. Listo, entonces sigo. Problemitas técnicos. Bueno, si bien me voy a centrar un poquito en lo que es el control de cosecha, como les comenté, la idea es nombrarle básicamente algo del cultivo. La fecha de siembra del híbrido que se cultivó fue el 4 de diciembre. Utilizamos el híbrido Nordasis y la fecha de picado fue hace exactamente 15 días. Esperen que voy a sacar esto. Ahí está. Bien, una de las preguntas que nos realizan básicamente es con qué materia seca se realizó el picado en el campo. La máquina que vino este año a hacernos el picado tenía incorporada esta tecnología, algo comentó recién Clemente. Fíjense, iba mapeando a tiempo real lo que era el porcentaje de materia seca del lote. Los cuadraditos en rojo, podemos ver, representan un porcentaje de materia seca menor al 35%. Lo que está en la gama de los naranjas y amarillo, podemos decir que va entre los 35 y los 39. Y luego tenemos, a medida que nos vamos acercando al verde más oscuro, tenemos porcentajes de materia seca mayores, mucho más seco. Fíjense, acá teníamos, este es el lugar donde estaba en ese momento la máquina y iba realizando todo el mapeo. En paralelo a todo esto, con el equipo del campo, lo que se realizó fue básicamente con la técnica del microondas, como comentó Fer, íbamos haciendo chequeos de la materia seca en varias oportunidades. Junto a esa información que generamos con el equipo del campo y con lo que nos brindaba la máquina, tuvimos un promedio de materia seca de 40%. Para lo que es el ancho del picado, a ver. Para lo que es el ancho de picado, lo que se realizó, como bien explicó Fernando, es, se utilizó la caja de Penn State, que es lo que está acá arriba, para los que no lo conocen. En cada silaje se realizó un muestreo y se realizó esta técnica para determinar el ancho de picado. ¿Por qué? Fíjense, acuérdense de todos los puntitos, de todos los cuadraditos que teníamos en el mapa anterior. Todo eso quedaría decir distintos porcentajes de materia seca. Acá tenemos un claro ejemplo. La máquina estaba en el mismo ancho de picado sobre materiales con distinta cantidad de materia seca. Miren acá, estas dos bandejas son la cantidad de material retenido mayor de 19 milímetros, o sea, el de la bandeja superior. Obviamente que este de acá, que era un porcentaje mayor, correspondía a una muestra en la cual el porcentaje de materia seca era elevado, y esta era una muestra en la cual el porcentaje de materia seca era obviamente menor. Dicho esto, cada vez que nosotros cambiábamos de lote o se veía algún tipo de diferencia a simple vista sostenida en la embutidora de camiones que iban llegando con un ancho de fibra bastante largo, se iba realizando la caja esta, ¿sí? Esta técnica, para poder determinar el ancho de picado correspondiente. Obviamente que este ancho de picado también va muy ligado a cuál es el objetivo que uno tiene de la incorporación de ese silaje en la dieta de la ganadería, ¿sí?
teniendo esos dos parámetros, uno va regulando el ancho de picado. A grandes rasgos, por así decirlo, el ancho de picado promedio que se utilizó era de 13 milímetros. Obviamente que cuando pasamos del lote más húmedo al más seco, ahí se hicieron la mayoría de las regulaciones. Este cuadro que tenemos acá, tenemos básicamente la distribución promedio de las partículas de todas las muestras que se realizaron durante el silaje, la confección. Fíjense, tenemos mayores a 19 milímetros el 12% de las partículas, entre el 8 y 19 milímetros el 63%, y menores al 8 teníamos el 22% de las partículas promedio de todas las muestras. Bien, en cuanto a lo que era la regulación del cracker, esto era muy importante. Fíjense en la primera muestra, cómo realizábamos esto. Cuando retirábamos la muestra, se sacaba un puñado, se tiraba en un balde con agua, se sacaba lo que flotaba y abajo quedaban estas muestras, ¿sí? Principalmente grano. En esta foto yo no les marqué todos la cantidad de granos que están enteros. La mayoría de todos estos estaban muy enteros o levemente golpeados. Se hicieron las regulaciones pertinentes y nos quedó los granos bastante craqueados adecuadamente. Ahí lo saqué. Seguimos. Bien. A modo de resumen, para los que no conocen, en el campo de la facultad tenemos una cabaña Angus y bueno, el tambo de escuela del cual soy responsable. La cantidad de bolsas que se hicieron en la cabaña Angus es una, equivalente a unos 300.000 kilos más o menos de materia fresca. Esto es así, esta cantidad es baja, básicamente porque esta actividad es netamente pastoril. El silaje es utilizado para suplementaciones de animales que van a exposiciones, es utilizado para la salida del invierno para los vientres y para la suplementación de la recría cuando está sobre verdeos. En el tambo a escuela, al contrario de la cabaña, es un sistema totalmente estabulado, están todos los animales encerrados y la mayor parte de las categorías consumen silaje. Por eso es que en el tambo se realizaron 5 bolsas, algo así como 1.500.000 kilos de materia fresca. Las bolsas utilizadas fueron con un diámetro de 10 pies y bolsas de 100 metros de largo. Bueno, acá están un poco los datos promedio por metro en kilogramos de materia fresca. Se inoculó todo el material con este inoculante, que básicamente es un inoculante de segunda generación. Esto quiere decir, como explicó Fer, que nos ayuda en lo que es la fermentación y también nos da estabilidad en la fase aeróbica, es decir, cuando uno abre la bolsa. Así como la máquina generaba mapas con el porcentaje de materia seca, generaba este otro mapa que hacía alusión a lo que era el rendimiento, ¿sí? Fíjense acá, acá tenemos los colores contrarios, ¿sí? Esta unidad es toneladas de materia tal cual por hectárea. Si ustedes se acuerdan del primer mapa de rendimiento que vimos, toda esta parte de acá era la más seca, por lo cual es la que menor rendimiento en fresco tiene, ¿sí? Bueno, con esto hay información y con la cantidad de hectáreas picadas y con la cantidad de kilogramos ensilados, obtuvimos un rendimiento promedio de 38.000 kilos de materia tal cual por hectárea. Y ya como para finalizar,
El contratista también tiene como servicio el chequeo de la calidad. Bien, como decía Fernando, esto es muy importante. Nosotros al momento de la confección pudimos hacer muchas mediciones. La idea es realizarlas una vez que los hilos estén estabilizados para conocer realmente, digamos, realizar muestreos representativos de todas las bolsas para así poder identificar calidades y designar ciertas bolsas a los distintos requerimientos que tengamos de los animales. Esto es un NIRS, ¿sí? Portátil, que básicamente mide el reflejo de la luz en el espectro infrarrojo. Así que bueno, eso quería comentarles los resultados del control de cosecha en el campo de la facultad. Buenísimo, Belén, muchas gracias. Bueno. Ahora, antes de finalizar, vamos a leer algunas preguntas que fueron haciendo ustedes, tanto en la transmisión por Facebook como por acá. Bueno, voy a empezar por Fernando, haciéndole algunas preguntas. Bueno, acá preguntan si hay alguna forma de extracción del material del silo que permita mantener mejor la calidad del material que quede expuesto. Si querés, Fernando, vamos preguntando una, respondiendo y vamos con esa dinámica. Dale. Sí, la forma es con la pala ir hasta la altura máxima del silo. Por eso en silos aéreos la altura siempre se la calcula según la altura máxima de la herramienta de trabajo. Bien, que voy a extraer ese silo. Una vez que voy bien arriba, bajo con la pala, desmorono ese material y formo montones donde luego después voy con la pala y de ahí cargo en mantener una pared en el silo, ¿no? Esto es tanto para silo bolsa como silos aéreos. Y otra de las formas, por ejemplo, en silos aéreos, es como vimos la foto ahí, que se avanza de costado en los silos, bien, con el ancho de la pala se va avanzando de costado. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que yo no puedo avanzar un tercio del silo, después al otro día otro tercio y el otro día otro tercio. O sea, yo tengo que limpiar con toda la cara de una sola vez. Buenísimo. Hay otra por acá, para un productor tambero chico / mediano que integra una cooperativa que le ofrece el servicio de picado, sucede que las picadoras llegan muy tarde o muy temprano. ¿Qué estrategia puede implementar ese productor para no perder la calidad del silaje? Sí, mira, lo que tenemos que hacer ahí, yo sé que las cooperativas es medio complicado, pero hay que trabajar en conjunto con el contratista. Cuando yo tengo sembrado, primero, si puedo coordinar cuándo sembrar el maíz con el contratista, mejor, porque así el contratista ya se arma su vuelta. Si no, una vez que yo tengo sembrado el maíz, yo sé aproximadamente cuántos días después de la siembra va a estar el cultivo, ¿bien? Entonces yo lo siembro el maíz y yo ya le digo, che, mira, para esta fecha aproximadamente va a estar para mi cultivo para picar. Y después de ahí comunicación constante, ir haciendo un monitoreo por las dudas que el tiempo me acelere un poco el cultivo, o que si viene un buen año con mucha lluvia me lo atrase. Siempre estar en contacto con el contratista, esa es la mejor estrategia para utilizar el contratista. Yo trabajo en la Cámara de Contratistas y lo que nosotros siempre decimos que el contratista es un socio del productor, ¿bien? No es ni un enemigo, no. Yo sé que a veces es complicado y más sobre todo en las cooperativas, pero esa es la forma de trabajar en conjunto. Lo necesitamos, ¿no? No el día 3 días antes o la semana antes decirle, che, mira, el martes, porque a veces es difícil. No sé si esa es la respuesta. Buenísimo. Acá tengo dos, pero te voy a simplificar en una porque están relacionados. Primero, si hay algún tipo de información sobre el precio
del costo del kilogramo, y por otro lado, pensando en la tecnología del cultivo, preguntan si ciclo corto, ciclo largo, si ambos se usan para silaje, y si hay, digamos, un híbrido en particular o están trabajando en algo relacionado a la calidad del híbrido. Bien. Vamos a arrancar por el tema del híbrido. El híbrido depende primero en qué zonas estén, o sea, y yo siempre lo que recomiendo es que cada uno vaya probando híbridos para su propio establecimiento, su propia zona. ¿Cuál sería mi híbrido? Primero, la producción de grano. Segundo, un secado equilibrado entre lo que es planta y espiga, porque nosotros tenemos que llegar a almacenar la mayor cantidad de almidón, o sea que el grano acumule la mayor cantidad de almidón, bien, y con la planta todavía verde. Yo no puedo, o sea, yo no puedo esperar el grano y la planta a lo mejor ya está toda seca. Tengo que tener un equilibrio. Eso es lo que yo estoy buscando. Después híbridos con toda la biotecnología que pueda, mientras el híbrido más sano esté, más libre de maleza esté, mejor se va a expresar. Bien, y después en cada zona ir buscando el híbrido ideal, y para cada productor también. No importa si el híbrido si es de ciclo corto, ciclo largo. Yo siempre recomiendo que en cada establecimiento busquemos algún híbrido. Yo lo que hago, trato de buscar algún híbrido estándar o base, por así decirlo, que yo ya sé que este me da resultado, que es estable en el tiempo, todo, y después siempre voy probando algún otro híbrido para ir comparándolo. Hay un híbrido ideal para silaje, pero hoy tenemos la suerte que ya muchos semilleros están buscando dentro de su paleta de productos y están viendo qué híbrido se adapta mejor para silaje. Pero en mi opinión depende mucho también de la zona, ¿no? Y el tema del costo de materia, del costo del kilo de materia verde, yo siempre uso materia seca más que materia verde. En mis casos, que yo lo vengo analizando, este año está alrededor de 4 pesos con 50 el kilo de materia seca. ¿Bien? Este año me está dando a mí el kilo de materia seca. Buenísimo. Por acá también preguntan programas recomendados para el uso satelital, de imágenes satelitales y el seguimiento. Bien, la verdad que tengo muy poca experiencia, casi nula en imágenes satelitales. Ahora recién estoy comenzando con eso porque es algo muy nuevo en tema de forraje. Sí, utilizo las imágenes para ver si los lotes son muy heterogéneos y si tengo que ir a monitorear, por ejemplo, para materia seca, me voy con la imagen y veo con la imagen donde hay un poco más bajo de rendimiento, donde la planta puede estar un poquito más seca, pero por ahora lo utilizo para eso. No podría recomendar ningún programa porque la verdad que no sé. Buenísimo. Y por último, porque son varias las preguntas, pero para pasar a Belén, ¿qué recomendás sobre el uso en maíz? Siempre usar cracker, usar dependiendo el porcentaje de materia seca cuando se pica. ¿Qué criterio tener en cuenta con el uso o no de cracker? Soy muy determinante. Ya no, esa pregunta no la deberíamos tener más. El cracker hay que usarlo sí o sí. ¿Bien? Sí o sí. Buenísimo. Bueno, te agradecemos, Fernando. Y Belén, ahí va la consulta. Teniendo en cuenta estas mejoras que describía sobre la tecnología del cultivo y el impacto del silaje en el tambo, ¿tenés medida las respuestas en litros de leche o la respuesta en hacer bien el silaje, cómo impacta en la producción? Y ahí Fernando había mostrado una diapositiva. Yo puntual del tambo todavía no tengo nada. Vamos a esperar a ver cuál es la respuesta productiva
con estos silajes que estuvimos encima bastante este año respecto a los otros. Buenísimo, buenísimo. Acá me quedó alguna más. Bueno, y acá quedó una colgando de los híbridos, Fernando. ¿Cuál es la red de ensayos de híbrido de maíz para silajes más relevantes para tener como referencia? Mira, en realidad, que hace ya bastantes años que está trabajando es Luis Bertoya, de la Universidad de Loma de Zamora. La verdad que hace mucho que está trabajando y como todo, para evaluar un híbrido siempre bueno no solamente centrarte en una campaña, sino ir para atrás y ver que tuvo ese híbrido a lo largo del tiempo y los resultados también que hubo. También nosotros acá en Villa María, desde la regional, con la regional de APRESID, ya el año pasado empezamos a hacer ensayos de distintos híbridos, pero bueno, tenemos un solo año y este año va a ser el segundo. Así que para recomendar lo de Luis Bertoya de la Universidad de Loma de Zamora. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nuevamente le queremos agradecer a los dos. Y bueno, ya antes de finalizar esta conferencia, este ciclo de conferencias que iniciamos hoy, queremos agradecerle especialmente a Nicolás, en nombre de todo el equipo seguramente de Agro Global, que nos facilitaron la posibilidad de poder concretar esta conferencia. Así que bueno, Nico, te pido si querés hacer el cierre y bueno, y agradecerte a vos y nuevamente a Fernando y a Belén. La verdad que las preguntas son un montón, hubo un montón de inscriptos y estamos muy contentos. Así que muchas gracias de nuestra parte de la facultad. Bueno, Osvaldo, muchas gracias a ustedes por participar del evento. Bueno, contarles un poco más que esto fue en el marco de un convenio que firmamos con la universidad, con el objetivo de poder así fomentar la capacitación y la formación virtual, ya sea en estudiantes y en ingenieros y profesionales. Así que contarles, aprovechando, que ahora arranca la tercera edición de cursos virtuales de Agro Global, el 4 de mayo. Vamos a dictar un curso de Excel de energías renovables y calidad de carne, y con la Facu decidimos que a los participantes de este webinario les vamos a dar un descuento de un 30% aplicando ese código que ven ahí. Igualmente nos vamos a contactar con ustedes vía mail y les vamos a mandar bien el paso a paso para que puedan acceder al descuento. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Buenísimo, gracias. Chau, chau.